A ver, ya. Bueno, mira, el día de ayer estuvimos revisando justamente el tema de negación de cuantificación. Bueno, vimos todo lo que era este, predicados, ¿cierto? Vimos todo lo que era predicados, vimos algunos ejercicios. Y justamente en este último ejercicio que revisamos, eh, abordamos este tema de cuantificadores, ¿cierto? Prácticamente lo recordamos, pues, ¿no? Entonces, aquí hicimos esto, ¿verdad? Que tuvimos que probar y teníamos que ver si era para todos o era para algunos. Y bueno. Y seguimos hoy día con este último tema que vimos el día de ayer, que en este caso sería los de los cuantificadores, ¿ya? Entonces, recuerda, pues, ¿no? Que los cuantificadores eran dos. Podía ser el cuantificador universal, el universal, ¿verdad? O también el cuantificador existencial. Hay que tener en cuenta esos dos tipos de cuantificadores, o el universal o el existencial. O también se le dice el para todo o el existe alguno, ¿no? Pero bueno, antes de ver estos tipos de cuantificadores, tenemos que tener en cuenta cómo es la estructura, pues, ¿no? Eh, o acordarnos, porque esto también lo vimos cuando estábamos haciendo conjuntos, cómo era la estructura de un cuantificador, ¿cierto? Primero teníamos, ya sea en el cuantificador universal, este es el cuantificador universal o el existencial, en cualquiera de los dos teníamos siempre primero el cuantificador, ¿cierto? Que justamente es el que está ahí. Después teníamos el dominio, no sé si te acuerdas, que era la variable con la cual iba a trabajar el cuantificador. En este caso la variable es x, aquí la variable x, ¿sí no? Y también obviamente finalmente era el predicado, ¿sí? Que justamente es el predicado o la variable con la cual vamos a trabajar. Entonces, esa de ahí es la estructura que siempre vamos a manejar con los cuantificadores. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Al momento de que nosotros vayamos a realizar esta negación que está aquí. Entonces, para la negación vamos a aplicar de nuevo la ley de De Morgan, ¿sí? La que veíamos en lógica, la misma ley que veíamos en lógica, la ley de De Morgan, en la cual me indica que si yo tengo la negación de un cuantificador universal, ¿cierto? Si yo niego un cuantificador universal, entonces estoy negando todo este cuantificador universal, ¿sí ves? ¿Qué es lo que voy a hacer o qué es lo que se hace? Se niega el cuantificador y se niega el predicado. El dominio nunca se lo niega, ¿ya? Entonces, mira, la negación de un universal se convierte en existencial y la negación del predicado se convierte en negación del predicado. Y el cuantificador, perdón, y el dominio se mantiene tal cual. O sea, la X que está bajito del cuantificador se mantiene tal cual. ¿Sí? ¿Sí está Otra claro, vez, no? otra vez, A ver, de nuevo. Si vas a negar o si vamos a negar, mira, todo esto de aquí es el cuantificador universal, ¿verdad? El que acabamos de ver ahorita. Este cuantificador universal, ¿cierto? Y acá tenemos el cuantificador existencial. Entonces, si tenemos este cuantificador universal y yo lo quiero negar, ¿verdad? Yo lo quiero negar, como está aquí, quiero hacer esta negación. ¿Qué es lo que se hace? Se va a negar. Primero, la negación del cuantificador universal se transforma en el cuantificador existencial. Y la negación del predicado se transforma en negación del predicado. Así de simple, ¿ya? Y este dominio o esta X que estaba aquí abajito, no le paramos bola, simplemente lo dejamos así tal cual, pues, ¿no? No le prestamos atención, ¿ya? Y bueno, aquí sería, pues, ¿no? No es verdad que todos los, o sea, aquí estoy traduciendo, pues, ¿no? No es verdad que, y todo esto sería, que todos los elementos del referencial satisfagan un predicado, es equivalente a, es equivalente a, existe por lo menos un elemento del referencial que no satisface el predicado. Existe un elemento que no satisface el predicado. Pero bueno, esto solamente sería la traducción. Lo que importa aquí es esto, pues no, la negación de un universal es el existencial y la negación del predicado. ¿Ok? Y lo contrario, cuando yo quiero negar un cuantificador existencial, asimismo, la negación del cuantificador existencial es el universal y la negación de P de X me queda acá negación de P de X. Nada más. ¿Ya? Y asimismo la traducción sería, no es verdad que existe un elemento del referencial, aquí está, no es verdad que existe un elemento del referencial que satisface el predicado y eso es equivalente a que todos los elementos, ¿verdad? A que todos los elementos del referencial no satisfacen el predicado. ¿Ya? Listo.
Entonces, eso sería lo único que hay que aprenderse en esta clase hasta el momento. Hasta el momento tenemos que aprendernos esto, cómo negamos o cómo se podría negar a los cuantificadores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Dice, ¿cuál es la negación lógica del siguiente enunciado? Cópiate por favor en el cuaderno solamente esta primera parte y después vamos a ver cuál de las respuestas es, pues, ¿no? Me avisas para cambiar, ¿ya? Repito, existe un Y, existe un X, y el predicado sería P de X implica negación de Q de Y, ¿ya? Ya. Ya, listo, mira. Entonces, de nuevo, si es que yo quiero negar, entonces yo voy a negar todo esto. Aquí sería, existe un Y, existe, ay, perdón, es al revés. Existe un Y, existe un X, P de X negación de Q de Y, ¿verdad? Y Q de Y, ahí, ¿sí o no? Entonces, lo que estábamos hablando, si yo quiero negar este existencial que está acá, simplemente tendría que ir negando uno a uno, ¿verdad? Entonces aquí simplemente sería, la negación del existencial sería el universal, el para todo, que sería para todo Y. Aquí de nuevo la negación del existencial sería para todo X, ¿ok? Y sería la negación de toda esta expresión que está aquí en el centro. Entonces aquí tendríamos la negación de P de X implica negación de Q de Y, ¿ya? Y nada, de nuevo tendríamos que negar esto que está acá adentro, pero para negar eso que está ahí adentro, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero debería aplicar la ley de la implicación, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas, no? Entonces, si es que yo quiero aplicar acá la ley de la implicación, debería colocar, bueno, esto se mantiene igual por el momento, para todo Y, para todo X, negación de, ahora sí, ¿cómo era esto? Sería básicamente la negación del antecedente o el consecuente queda igual. Y ahí tendríamos, pues, ¿no? Y ahora sí, si es que yo quiero negar esto, simplemente niego, término a término, término a término, voy negando. Y finalmente aquí sería, bueno, esto se mantiene para todo Y, para todo X. La negación de la negación de P, esto sería simplemente P, ¿verdad? P de X. La negación de una O, esta O se transforma en I. Y la negación de la negación de Q de Y, aquí sería simplemente Q de Y. ¿Ok? Y esta sería la negación de todo ese predicado, bueno, de todo este predicado con cuantificadores. ¿Sí? Sí, Sí, está claro. Está fácil, ¿sí o no? sí, más o menos. Ya, ¿cuál sería la respuesta? La D. La de. Ajá, listo. Entonces ya con eso, bueno, vamos a la solución. Vamos a negar toda la expresión. Al negar toda la expresión, ya la vimos, sería negar, negar y negar. Entonces sería la negación del existe para todo, la negación del existe para todo y la negación de toda esta expresión. Antes de negar toda esa expresión, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de trabajar la parte interna, ¿cierto? Al trabajar la parte interna, aplico la ley de la implicación, sería la negación del primero o el segundo queda igual. Y una vez que tengo eso, ahora sí comienzo a negar cada uno, pues, ¿no? Entonces aquí sería la negación de la negación, me queda P. Bueno, aquí lo hice paso a paso, pues, ¿no? Y bueno, negación de la negación, doble negación, sería P de X. Acá tendría, bueno, aquí está un paréntesis de más, sería ahí. Ahí me faltó ese paréntesis. Bueno, este, la negación de la negación acá de nuevo se transforma en un Q de Y. Y nos queda el literal D. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este mega ejercicio. Este de aquí sí, tómale una foto para no perder mucho tiempo en copiar, ¿ya? Dice acá, al negar toda esta expresión, ¿con qué me voy a quedar por acá? Entonces, tengo que ver con cuál respuesta me quedo. Ya le tomé. Ya, acá. Anda, trata de irlo copiando. Pues, no, o sea, en el teléfono tienes la foto y anda haciéndolo en el cuaderno, ¿ya? Bueno, vamos a hacerlo acá, mira. Tenemos primero esa expresión, ¿sí o no? Al tener esa expresión,
Ay, perdón. Ok. Me piden la negación de esa expresión. Entonces, bueno, ahí se me adelantó, pero bueno, no importa. Aquí yo tengo estas expresiones, P, Q y R, ¿sí? Vamos a trabajar con esas de una vez, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver que aquí tengo mis cuantificadores, ¿cierto? Y obviamente todo esto de acá es el predicado. Pero este predicado no está traducido, entonces como no está traducido, tengo que yo comenzar a dar variables. En este caso ya, bueno, no debería tenerlas, pues no, pero yo las defino. Entonces, voy a definir que esto sería mi proposición, perdón, hasta aquí nomás, que esta sería mi proposición P, que esto sería mi proposición Q y que esto sería mi proposición R. Porque aquí tengo, si X más Y es par, entonces X es par o Y es impar. Entonces, cuando yo quiero hacer esta traducción, aquí sería simplemente todo esto de aquí, yo lo llevo acá, sería para todo X que pertenece a los naturales, existe un Y que pertenece a los naturales, ¿verdad? Y aquí tendría que colocar, bueno, traduciendo, pues no, sería P implica Q o R, ¿ya? Y de nuevo, aquí como te comentaba, lo que tenemos que hacer es negar todo esto. Y ya, pues, ¿cómo yo hago esa negación? Simplemente paso a paso, niego primero el universal, niego el existencial y luego niego toda esta expresión de acá, pues, ¿no? Y listo, vamos a ver cómo quedaría entonces. Sería la negación de un para todo, sería un existe. Existe un X, pertenece a los naturales. La negación de un existe sería un para todo, ¿ya? Este de aquí no lo niego, recuerda, porque aquí es la parte del dominio, pues, ¿no? Si nos damos cuenta, acá en las opciones, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá en las opciones, tenemos unas cuantas opciones. Bueno, por ejemplo, esta opción que está aquí tiene una negación. Entonces, esta opción de entrada ya no sería, ¿sí o no? De entrada yo ya la descartaría porque aquí ya tengo negado el dominio. Entonces, como esto de aquí nunca se niega, entonces esta opción ya no sería para nada, jamás en la vida, ¿ok? Pero bueno, entonces, bueno, estábamos por aquí, estábamos en este punto. Y bueno, ahora sí nos tocaría negar toda esta expresión. P implica Q o R. ¿Ya? Nos tocaría negar toda esa expresión. Bueno, esto ya se mantiene igual. Esto ya no tengo que hacer nada para todo Y que pertenece a los naturales. Y ahora sí, para negar esto, como tengo una implicación aquí, primero debo de aplicar la ley de la implicación. Sería la negación del antecedente o el consecuente queda igual. Y listo. Ahora sí, vamos a negar cada término. Y al negar cada término sería la negación del primero, la negación de la O y la negación de toda esa expresión. Entonces aquí nos quedaría, bueno, esto se mantiene nuevamente igual para todo Y que pertenece a los naturales. Y acá sería la negación de la negación de P sería P. La negación de una O se transforma en una I. Y la negación de todo eso, Q o R. Y nada, finalmente, aquí tendríamos para todo Y que pertenece a N. Aquí tendríamos P y aquí sería negación de Q. Esta, aquí está negando, esta O se transforma en una I y finalmente la negación de él. Y prácticamente he terminado, pues no, lo que tendría que hacer nuevamente para llevar esto a las opciones que tengo es traducir, pues no. Entonces aquí sería, existe un X que pertenece a los naturales, para todo Y que pertenece a los naturales, y aquí, si te das cuenta, yo tengo puras I, entonces lo que tendría que hacer simplemente es decir, X es par, perdón, aquí sería X más Y es par, y la siguiente, la negación de Q, aquí sería X no es par, y la siguiente, la negación de R, Y no es par, no es impar, perdón, no es impar. Y ya tendríamos nuestra traducción, que si revisamos nuestras opciones, eh, tendríamos esta, ¿verdad? X más Y es par y X no es par y Y es impar. Ah, no, Y no es impar. Era no es impar, no es impar, no es impar.
Busquemos que diga aquí está, y no es impar, aquí hay un entonces, esta no es, y es impar, y es impar, y es impar. Mm, a ver, no es par, no es par. Debería ser esta. Vamos a ver las opciones acá, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué nos da aquí. Bueno, voy a borrar esto. Sí está claro, ¿no? Sí, sí, sí quedó claro la explicación. O sea, la primera nunca cambia, digamos, el E, la X, la E, la N. No sé cómo se pronunciaría. Esto aquí, el dominio. Ajá, eso es. El Eso nunca dominio, cambia. el dominio nunca se niega, ajá. Solamente se niega el cuantificador, la letra grande. La negación de un para todos se transforma en una E, en un existencial, y la negación de un existencial se transforma en un para todos, en un universal, ajá. El Ah, ok. dominio, si se El das re, cuenta, queda igualito. intercambio. Ah, ya, Ok, ok. ajá. Y bueno, y negar todo esto, esto sí ya lo vimos, pues, no es lógica, pues. Esto sí ya, pues. Sí, eso sí, eso. Ya, perfecto. Entonces, bueno, aquí déjame borrar rapidito. Bueno, aquí teníamos la solución. Aquí tenemos la respuesta, pues no. P implica Q o R. Aplicamos la ley de la implicación. Bueno, primero aplicamos la negación, ¿sí? Negamos todo. Al negar todo, nos queda ahí el existe, el para todo. Y acá nos queda esa negación de todo este predicado. Déjame seguir borrando rapidito. Y bueno. Al negarlo, ¿verdad? Perdón, primero tengo que aplicar la ley de la implicación. Una vez que aplico la ley de la implicación, niego cada término. Sería P y negación de Q y negación de R. Entonces, nuevamente traduciendo, sería X más Y es par y X no es par y Y aquí sería no es impar. Aquí está mal. Aquí es no es impar. ¿Ya? Ajá, aquí es no. Aquí me faltó. Sí, era no. Por este no aquí, aquí me faltó. Sí, sí está claro. Déjame regresar igual rapidito para ponerle aquí que aquí debería ser no. Ok. Sí, sí está claro, ¿no? Sí, estoy entendiendo, más o menos. Ya, perfecto. Vamos a ver, ahora sí, dentro del mismo tema de predicados, vamos a ver otras consideraciones que se deben tomar en cuenta. Sí, y aquí sí, presta por favor mucha atención que esto es full teoría. Ok. La primera consideración es la siguiente. Vamos a ver. Si yo tengo, o si a mí me dicen que un elemento pertenece al referencial, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Si yo sé que un elemento cualquiera pertenece al referencial, vamos a suponer, yo qué sé, bueno, que el referencial es A, E, I, O, U, A, E, I, O, y U. Y a mí me dicen, yo qué sé, que el predicado P de X, vamos a suponer X es una vocal. ¿Sí o no que el conjunto solución A, P de X sería todo el referencial, ¿cierto? Sí, Ya, bueno. Entonces, mira, si es que yo tengo así un elemento A cualquiera que pertenece al referencial y se cumple que esto que está acá, para todo X, P de X, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si todos los elementos cumplen, ¿cierto? Eso es lo que se está diciendo esta primera parte. Si todos los elementos X cumplen con ese predicado, entonces ese predicado también cumple con este elemento A. Creo que es algo obvio, pues no. Aquí como te pongo este ejemplo fácil. Si todos cumplen, ¿cierto? Si es que todos cumplen, entonces obviamente el primer elemento que habíamos mencionado también cumple, ¿sí? Como te digo, es un poco obvio, pero son consideraciones que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Eso quiere decir, como dice acá, que si todos los elementos del referencial cumplen con un predicado cualquiera, entonces el elemento A cumple también con dicho predicado, ¿sí? Entonces, un poco obvio, pero hay que considerarlo como dice aquí. No son las consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de resolver ejercicios, que vamos a ver más adelante algún tipo de ejemplos, ¿no? Si es que eso se cumple, también se cumple que si el predicado existe, ¿verdad? Si el predicado cumple, entonces existe alguno que cumpla, obviamente, ¿cierto? Eh,
Eso quiere decir que si A cumple con el predicado, entonces necesariamente existirá un elemento que cumpla con ese predicado, como dice aquí. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente, pues, ¿no? Vamos a ver la segunda consideración, ¿sí? Esta segunda consideración, vamos a suponer que ahora yo tengo un referencial que es igual a vacío. Y aquí viene la cosa, pues, ¿no? Si yo tengo un referencial que es igual a vacío, vamos a decir acá, referencial igual a vacío. Y vamos a poner un predicado, el que a mí se me ocurra, vamos a poner yo que sé, X es una vocal. X es una vocal. ¿Cuál sería aquí mi AP de X? Ahí te veo si eres pila. A ver, ¿qué tú responderías ahí? El referencial. Perfecto. O sea, mi AP de X sería vacío, ¿sí o no? Porque no tengo ningún elemento con el cual compararlo, ¿sí o no? Y Sí. por lo tanto, si es vacío, y aquí estoy diciendo que el vacío es igual al referencial, entonces yo digo que la P de X vendría a ser igual al referencial. Correcto. ¿Ya? Entonces, si es que eso se cumple, ¿verdad? Si es que el referencial es igual a vacío, entonces si es que el referencial es igual a vacío, siempre se va a cumplir que todos los elementos cumplen. ¿Ok? Eso quiere decir, o sea, ¿por qué se dice que todos los elementos cumplen? Porque tenemos esto, pues no, que tenemos que el predicado P de X, la solución es vacío, ¿cierto? La solución es vacío y el vacío es igual al referencial. Y si el vacío es igual al referencial, o mejor dicho, si es que la P de X es igual al referencial, como tenemos aquí, si es que la P de X es igual al referencial, entonces se supone que todos los elementos cumplen y eso es verdadero, ¿ya? Eso siempre va a ocurrir. Cada vez que tengo un referencial igual a vacío, esto se va a cumplir. ¿Qué más? ¿Qué pasa si es que yo analizo el cuantificador existencial? Si yo analizo el cuantificador existencial, ¿esto va a ser verdadero o va a ser falso? Yo te pregunto, ¿existe algún elemento en el cual yo pueda reemplazar aquí en el referencial? No, ¿verdad? No. Entonces, como no tengo elementos, este existencial siempre va a ser cero, ¿cierto? Este existencial, o mejor dicho, yo te pregunto, ¿existe algún elemento que cumpla con el predicado? Falso. No existe ningún elemento. ¿Por qué? Porque obviamente el referencial en esta consideración estamos diciendo que va a ser vacío, ¿ya? Entonces, como esto es vacío, como esto es cero, perdón, si me queda cero o falso, cero implica, esto ya habíamos quedado que sí cumplía, verdadero, cero implica uno, esto es uno. Entonces aquí dice, por lo tanto, se cumple que esto de aquí, porque ya vimos que va a salir verdadero. ¿Sí? Aquí está, pues no, a p de x implica q de x, perdón, existe un x p de x para todo x p de x, siempre va a ser verdadero, por este análisis, ¿no? Esto es cero, porque no existen elementos en el referencial, lo que habíamos quedado, y el de acá es uno, ¿sí? Listo, entonces, aquí la conclusión es la siguiente. Si es que yo tengo el referencial igual a vacío, esto es lo que yo tengo que aprenderme, si es que tengo el referencial igual al vacío, se va a cumplir siempre esta expresión, o va a ser verdadera esta expresión de acá. Esto es lo que yo tengo que aprenderme para resolver los ejercicios, ¿sí? Si el referencial es vacío, entonces, ¿qué sucede? Existe un x p de x, entonces para todo x p de x siempre va a ser verdadero, ¿ya? Eso hay que considerar. Siguiente, siguiente consideración, son cuatro, vamos con la tercera. Tenemos Estamos aquí, hablando. a ver, dale, dale, perdón, perdón, perdón. Dale, dale, dale. Ya. Ya, perfecto. Acá vamos a ver la tercera consideración. En esta tercera consideración vamos a suponer que el referencial tiene un solo elemento, ¿sí? Es un conjunto unitario, acordémonos, pues, ¿no? Tenemos un conjunto unitario. Tenemos un solo elemento. Y también vamos a considerar que ese predicado, si yo evalúo ese predicado en ese mismo elemento, me da verdadero. Vamos a suponer esas dos cosas, que tengo un solo elemento y tras eso, que es un solo elemento, ese predicado evaluado en ese elemento es verdadero. ¿Ya? Para ponerlo más fácil, vamos a decir que el referencial, de nuevo, es ese elemento A, la letra A,
y que el predicado sería X es una vocal. ¿Ya? X es una vocal. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquí mi AP de X? ¿Cuál sería mi solución? La única, pues no, sería el elemento A, que sería igual al referencial, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir, ¿todos los elementos cumplen con ese predicado, sí o no? Sí, Sí. ¿verdad? Porque es el único. Y siguiente cosa, ¿existe algún elemento del predicado que cumpla? Mm, Claro que sí, pues no. Se supone que es el único que está y claro que existe. O sea, ¿existe sí, alguno? Claro, sí. ¿Existe alguno? Sí. ¿Todos cumplen? Sí. Entonces, si es que yo tengo un referencial con un solo elemento, es decir, un conjunto unitario, y tengo un predicado que cumple con ese único elemento, se va a cumplir esta situación, que para todo XP de X es verdadero y existe algún XP de X también es verdadero. Por lo tanto, yo puedo decir que si las dos son verdaderas, yo puedo decir que esas dos expresiones para todo XP de X es equivalente a que yo tenga, existe un XP de X. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprendernos en esta situación. Si es que tengo el referencial unitario y el predicado evaluado en ese mismo elemento es verdadero, entonces se cumple esta expresión. Son equivalentes el universal con el existencial. Bueno, ¿sí? sí, Ya. Vamos a ver aquí igual como dice. Entonces, bueno, aquí tenemos todos cumplen, sí. Y existe alguno que cumpla, también. Por lo tanto, esto va a ser verdadero. Lo contrario, para todo X implica P de X, también va a ser verdadero. Y se puede concluir que esto va a cumplir, ¿sí? Que es lo mismo que está acá abajo. Bueno, la cuarta consideración, espérate, vamos a borrarlo un ratito. Me avisas cuando la termines de copiar para avanzar a la cuarta. ya lo copié. Ya, chévere. Entonces voy a borrar aquí. Vamos a borrar aquí rápido. Y la cuarta y última consideración, bueno, aquí lo que te decía, pues no. Esto cumple y se puede concluir que eso va a cumplir. Cuarta y última consideración es que si tenemos un referencial diferente de vacío, ¿cierto? Si tenemos un referencial cualquiera que sea el referencial diferente de vacío, es decir, puede ser uno, dos, tres elementos, cuatro elementos, cualquier elemento, ¿cómo es? Cualquier cantidad de elementos, ¿verdad? Podemos decir que puede existir que algún elemento cumpla, sí, puede ser que algún elemento cumpla, verdadero, pero necesariamente todos van a cumplir siempre. No, no todos van a cumplir siempre. Por ejemplo, aquí yo puedo decir lo siguiente. Si yo tengo el referencial, vamos a decir A, B, C, D, E, F, G, bueno, hasta la Z, ¿sí? El referencial es el abecedario. Y de nuevo aquí yo puedo poner que P de alfa, bueno, vamos a poner otra variable, P de alfa. Vamos a decir alfa es una vocal. Entonces, al yo decir que alfa es una vocal, ¿cuál sería mi AP de alfa? Mi conjunto solución. Mi conjunto solución sería obviamente la letra A, E, I, O y U, ¿cierto? Porque son las vocales, pues, ¿no? Dentro de todo el abecedario, esas serían las vocales. Este, aquí la pregunta es, ¿existe algún elemento que cumpla? Sí, estos aquí son los que cumplen. ¿Y todos los elementos cumplen? No, no todos los elementos cumplen porque la B no cumple, la C tampoco, y así, así, así. Me puedo ir de largo, pues no. Entonces, como ocurre esta situación para un referencial que es diferente de vacío, por ejemplo, el que está aquí, ¿verdad? Y que puede suceder esta situación, estamos en el hipotético caso que esto cumpla, entonces tenemos que hacer que una expresión se vuelva verdadera, entonces puedo poner esto implica esto, ¿sí? Para todo XP de X implica existe un XP de X. ¿Y por qué de aquí verdadero? Porque obviamente si esto es falso, aquí le ponemos cero. Si esto es uno, aquí le ponemos uno. Cero implica uno, me da como resultado uno, ¿sí? Esa es la situación. Aquí está, pues, ¿no? Cero implica uno, me da como resultado uno. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna. O sea, hay que hacer como la implicación, como cuando hacíamos la tabla de verdad, pero es como poner lo verdadero, ¿ya? Más o menos, sí, más o menos. O sea, aquí en verdad, de estas cuatro consideraciones tienes que aprenderte qué.
Déjame regresar. De la primera consideración tenemos que saber que si tenemos un elemento cualquiera que pertenece al referencial, se va a cumplir esto de aquí. Puede cumplirse esto y puede cumplirse lo que está acá. ¿Sí? Siguiente consideración, si tenemos un referencial vacío, se cumple esto, que existe un XP de X y para todo XP de X. ¿Ya? Tercera consideración, si es unitario, se cumple que las dos son iguales, el para todo y el existe. Y si tenemos una cuarta consideración, donde es diferente de vacío, podemos tener esto de acá. ¿Sí? Así de simple. O sea, de estas cuatro consideraciones que acabamos de ver, hay que aprenderse ese resumen nada. ¿Ya? Aparte de esto, también tenemos cuatro leyes, se podría decirlo. eh, Dos equivalencias lógicas y dos implicaciones lógicas. ¿Sí? Esto de aquí siempre se va a cumplir, es decir, esto aquí hay que aprenderse sí o sí. En este caso, para las equivalencias lógicas, ¿sí? Tenemos lo siguiente, para todo x, p de x y q de x es equivalente a que yo tenga para todo x, p de x y para todo x, q de x. Y es como que lo estoy separando, prácticamente como que puedo aplicar la distributiva, pero cuando tengo la y, ¿sí? Cuando tengo la y, mira, tengo aquí el equivalente, o sea, es lo mismo, si es igualito tal cual, no importa cómo yo lo coloque, eso está bien. Pero para este mismo cuantificador universal, si yo tengo una O, mira por favor acá, aquí tengo la I, todo perfecto con la I para el universal, pero si tengo una O, ¿cierto? Mira cómo cambia la cosa, pues no, para todo x p de x o para todo x q de x, ¿cierto? Implica, y mira acá está, tenemos un implica, es decir, que no puede cambiarse antecedente con consecuente, pues no, siempre tiene que ir de esta forma, para todo x, p de x o q de x. ¿Ya? Igual ya vamos a hacer ahorita un ejemplo para que quede clara esta situación. ¿Ya? ¿Qué más? Lo mismo para el cuantificador existencial. Para el existencial si tenemos una O, ¿sí? Para el existencial si tenemos una O, todo es perfecto, es equivalente, puede ser igual, puede estar agrupado o desagrupado, es lo mismo. Pero si tenemos una I, ¿cierto? Si tenemos una I, aquí tenemos que primero agrupar las proposiciones. Existe un X de P de X y Q de X, y todo eso implica a existe un XP de X y existe XQ de X. Ya, estas aquí sí, por favor, tómale ahí una foto, una pantallazo ahí, hazle captura. Y esto hay que aprenderse. Esta aquí sí hay que aprendérsela como te aprendiste las tablas de verdad. Así mismo hay que aprenderse esto de aquí. ¿Ya? Ya vamos a ver en los ejercicios cómo se desarrollaría esto. Para entender esto de aquí un poco mejor, podemos aplicar aquí un pequeño ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, mira, yo tengo el referencial 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tengo X es par y X es impar. No le tomé la foto, porque A ver, estoy dale, con... dale. Perdón, dale. Ya, Ya, bacán, sí, sí. Entonces, bueno, mira, como te comentaba, vamos a ver esto en un pequeño ejemplo, ¿sí? Para entenderlo un poco mejor, ¿sí? Aquí tengo este ejemplo, este referencial fácil del 1 al 5 y tengo dos predicados, P de X y Q de X, ¿ya? Ahora vamos a ver esto, pues no, tengo que analizar qué pasa si yo tengo junto con la I, qué pasa si tengo junto con la O, qué pasa si tengo acá junto con la O y qué pasa, bueno, si tengo junto con la I, que es prácticamente lo mismo, pues no. Vamos a ver. Entonces, la primera situación, ¿todos los elementos cumplen, sí o no? No, ¿verdad? O sea, no, si yo tengo el predicado P de X, si yo tengo este predicado P de X, te pregunto a ti, para todo X, P de X, ¿cumplen? O sea, mejor, ¿qué te quiere decir esto que acabo de escribir? Todos los elementos cumplen con el predicado P de X. Todos los elementos que están aquí son pares. no, No, ¿verdad? Entonces, aquí para todo X, P de X sería falso. ¿Ok? De igual manera, ¿existe un X, P de X verdadero o falso? ¿Existe algún elemento que cumpla que es par, sí o no? sí, Sí, ¿verdad? Entonces,
Perdón. Aquí va a salir. ¿Existe un X P de X que cumpla? Claro que sí. El siguiente ejemplo, o la siguiente situación. Ahora vámonos con Q de X. ¿Todos los elementos Q de X cumplen? O sea, ¿todos los elementos de este referencial que están aquí son impares? No. No, ¿verdad? Falso. Y asimismo, ¿existe algún elemento que cumpla con Q de X? ¿Existe algún elemento de este referencial que sea impar? Claro, Sí. el 3, el 1 y el 5. Listo. Entonces, esto sería verdadero. Ahora sí, eso es la situación que hemos analizado solamente viendo si todos cumplen o ninguno cumple con respecto a los predicados. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, la situación de acá. Para todo X, P de X o Q de X. Cuando es P es A y cuando es Q es E o puede variar. Cuando es P es A. No, puede variar, puede variar. Allá, ok. Ajá. Por ejemplo, mira, cuando es P es E y es A. ¿Sí ves? O sea, puede ser cualquiera de los dos, no importa. Allá. Ajá. Bueno, ya entendimos estas dos primeras. Ahora, vamos a ver acá. ¿Qué pasa si yo tengo junto todo esto? Mira, a mí me preguntan P de X o Q de X, ¿qué quiere decir esto? Hay un X, ¿cierto? Hay un X que sea par o unido con los impares a la vez. Par unido con los impares. Serían todos, ¿sí o no? Sí. Entonces, como son todos, aquí me preguntan, ¿todos son unidos pares impares? O sea, los pares y los pares me unen o me dan todo el referencial. Sí, entonces por eso aquí se le pone verdadero. ¿Ya? La siguiente consideración, asimismo, ¿existe algún X, ¿sí? ¿Existe algún X que tenga la intersección de P de X y Q de X? ¿Existe algún X dentro de este referencial que sea al mismo tiempo par e impar a la vez? No, ¿verdad? No existe ese elemento que tenga la intersección de par e impar. Entonces, como no existe esa intersección, aquí le ponemos cero, ¿sí? Es falso. ¿Listo? Y con eso podemos medio entender o medio hacer la ley de implicación que vimos anteriormente, pues no. Entonces, mira, para todo x p de x, para todo x p de x 0, o para todo x q de x es 0, 0, 0, 0. Y acá, para todo x p de x o q de x, que es lo que está acá, es 1, ¿cierto? Y 0 implica 1, esto es 1. Por lo tanto, esto es verdadero. Y que fue justamente lo que está acá, pues, ¿no? Para todo x p de x o q de x implica para todo p de x o q de x. Entonces, esta implicación que está aquí, o mejor dicho, todas estas cuatro equivalencias, estas dos equivalencias, estas dos implicaciones son verdaderas, ¿sí? ¿Sí? Que fue justamente lo que se demostró aquí. ¿Ok? Y de igual manera acá, mira, por ejemplo, tenemos aquí, dice, existe un x p de x y q de x. Entonces, existe un x p de x, de nuevo, vamos a ver, pues, ¿no? Existe un p de x y q de x, existe un p de x y q de x, 0, ¿cierto? Implica, existe un x p de x, existe un x p de x verdadero, y existe un x p de x también verdadero. Uno y uno, eso era uno, ¿cierto? Uno y uno es uno, y cero implica uno, también es uno. Entonces, aquí me queda cero implica uno, es uno, ¿ya? Entonces es por ese motivo que las dos implicaciones lógicas que vimos en la lámina anterior son verdaderas. Siempre es necesario poner el cero para que el resultado sea uno. En este caso sí, porque tenemos, si fuera al revés, si fuera uno todo esto, y esto sería cero, uno Ahí implica cero, sería sería cero. cero. Claro. No, claro, yo sé, pero siempre hay que poner, digamos, los números abajo de No, 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 la... no, no, nada que ver. Este ejemplo que está aquí solamente es para entender, como te decía, pues no, para entender de dónde salen estas expresiones que están acá. O sea, una vez que tú te aprendes esto, ya no es necesario hacer el ejemplo, nada que ver. O sea, tú te lo aprendes como una ley cualquiera, como las tablas, como te decía, las tablas de verdad que veíamos al inicio. Tú te lo aprendes y ya te lo aprendiste y ya eso es todo. Pues no es necesario estar haciendo esto que está aquí. Tú me preguntas eso, ¿no? ¿Es necesario estar haciendo Ah, esto? No. sí. No, no es necesario. Solamente, como te decía, es para ver por qué salen esos valores. Ah, ya, ok. Ajá. Ya, perfecto. Sí está claro, ¿no? Sí.
Ya, vamos a ver este pequeño ejercicio. Dice acá, vamos a ver, bueno, vamos a ir resolviendo esto de aquí. ¿Sí? ¿Ya le tomaste la foto? Bueno, vamos a hacerlo igual acá, ¿ya? Vamos a ver uno a uno los literales. Primero, dice acá, ¿qué dice aquí? Para todo x p de x es verdadero. ¿Qué quiere decir? Aquí es más que todo interpretar estos símbolos que están acá, ¿no? Para todo x p de x igual a uno. Esta primera parte, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos los elementos del predicado cumplen. Del predicado cumplen, ¿sí? Que todos los elementos, bueno, vamos a ponerlo acá. Que todos estos elementos, que todos cumplan, es equivalente, todos estos elementos cumplan, ¿verdad? Es equivalente a decir que el conjunto solución es diferente del referencial. Sí, A ver, si es que todos cumplen, como habíamos quedado hace un momento, pues no. Si yo tengo el referencial, yo qué sé, el referencial es A, E, I, O, U. De nuevo, el más fácil de todos, pues no. Y tengo un predicado P de X que diga X es una vocal. Es una vocal. Entonces, primero, ¿todos cumplen? ¿Sí o no? Para todo sí, X, sí, P de X, sí, ¿verdad? Todos cumplen. ¿Sí o no? Ahora, sí. si es que todos cumplen, ¿cuál sería el conjunto solución? El conjunto solución sería el referencial, ¿sí o no? Ajá. Porque todos están cumpliendo. El conjunto solución o el conjunto de verdad sería el referencial que está aquí. Entonces, como todos cumplen, aquí esto es igual a esto. Pero como aquí tenemos esta negación al frente, me daña todo. Entonces, esto sería falso. ¿Sí está claro, no? Sí. Ya, perfecto. Ya, esta de aquí, por ejemplo, respóndemela tú. ¿Esta equivalencia lógica es la misma que la copiaste ahorita? ¿De la que tú copiaste ahorita? ¿Sí o no? Andé, ¿Esta de aquí es verdadera o falsa? falsa. Segura, vamos a ver, mira, a ver, cuando tú hacías esto, ¿dónde está? Ay, ¿qué pasó? Aquí, ¿verdad? Justamente aquí, en estas implicaciones, ¿cierto? Aquí dice, pues no, para todo x p de x o para todo x q de x, están separadas primero y luego están juntas, ¿sí o no? Entonces, Sí. vamos a ver acá, aquí en este ejercicio, primero están juntas, mira, por ejemplo aquí, si ves, primero están juntas esta o y luego están separadas, ¿sí ves? Sí. Entonces eso sería falso. Entonces, ¿Ya? Sí está claro, ¿no? sí. Ya. Vamos a ver literal C. Tienen que estar juntas para, O sea, tiene que estar igualito que esto, ¿ya? tienen que Déjame. estar iguales para ser verdaderas. Así tal cual. Si está así tal cual como tú lo ves aquí, así tal cual igualito, es verdadero. Si está Allá. al revés, ya no. Ajá. Y acá también lo mismo. Si está igualito como está aquí, es verdadero. Si está igualito como está aquí, es verdadero. Si está igualito como está acá, es verdadero. Solamente ahí en esos casos es verdadero. Mientras tanto, no. No, la de abajo no es verdadera. ¿Cuál? La de acá abajo de la implicación lógica. ¿Cuál de todas las implicaciones lógicas? ¿Por qué? Porque acá no hay otra E, solo hay una y acá hay dos. ¿En cuál? En la de acá abajo, la de la última de abajo. Esta. Ujú. Esta sí es verdadera. Aquí ¿Por tengo qué E si de P tiene... de X y Q de X y tengo implica todo esto que está acá. Existe un X P de X y existe un X Q de X. Ah, ya entendí, ok, ok, ok. Ajá. Entonces por eso te decía que está aquí las copias porque nos pueden poner en los No, ejercicios. sí, ya las tengo Ya, copiadas. acá. Entonces, bueno, para este primer ejemplo, como te decía, esto es falso, ¿sí o no? ¿Por qué es falso? Porque tengo, pues no, tengo aquí esto primero está junto y luego está separado. Y en la lámina, en las aplicaciones en las que te decía, primero deberían estar separadas y luego juntos. O sea, está al revés, pues, ¿no? Esto debería estar primero y después debería estar esto. Ponen esto así a propósito para que uno se confunda, pues, ¿no? Listo, vamos al siguiente, literal C. Dice acá, existe un X,
P de X y Q de X implica existe un X P de X y existe un X Q de X. ¿Está bien o está mal? Según tus apuntes, mírate ahí rapidito. Es de hecho la última que vimos ahorita. Está bien. Perfecto. Entonces, como está bien, está igualito, ¿verdad? Es verdadero. Así de simple. ¿Ya? ¿Listo? Mira, por ejemplo, acá este literal D. Tenemos aquí, bueno, aquí esto no sería ni la de los que tenemos ahorita, no es ninguna, sino que hay que resolver aquí. Vamos a borrar un poquito acá. Para este literal D, que está acá, para este literal D, tenemos lo siguiente. Tenemos, existe un X, P de X implica Q de X, y por acá tenemos para todo X, P de X o para todo X, Q de X. O sea, primero que todo, esto está mal de entrada. ¿Por qué está mal de entrada? Porque no puedo yo aplicar distributivas eh, dentro de dentro de un cuantificador. O sea, esto no existe. Esa distribución de cuantificadores no existe. Entonces, aquí, entre comillas, están como que separando, ¿sí ves? Entonces, eso de ahí no se podría hacer. Solamente las únicas que tendríamos equivalentes son las cuatro que vimos hace un momento, ¿verdad? Entonces, esto de aquí no se podría hacer nunca. Entonces, de entrada esto es falso, ¿sí? Y mira el último literal de, aquí, perdón, aquí está mal. El último literal ¿qué tenemos? Mira, tenemos existe un X en negación de P de X, implica negación de existe X P de X. Esto básicamente es lo siguiente. Si yo niego esta existencial, ¿me sigue dando un existencial, sí o no? Sí. No, pues. La negación de la existencial es para todo. Ay, ya, ya, ya. Claro. Negación de existe es para todo. Aquí me dice, tengo, todavía la existe. Falso. Sí está claro, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Listo. Vamos a ver este ejercicio que está acá, ¿ya? Me avisa para cambiar, ¿ya? Ya, ya voy. Ya. 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 Perfecto. Ya, mira, entonces vamos a ver este ejercicio. Dice acá, tengo este referencial, tengo estos dos predicados. Y me preguntan cuál de todos estos cumple. Pues no, vamos a ir resolviendo. Entonces, bueno, primero tenemos que hacer la P de X. ¿Cuál sería aquí mi A P de X? Bueno, tengo primero este P de X que tengo X más 1 igual a 2X. Para resolver esto, bueno, esta X que está aquí sumando la puedo pasar acá a restar. Sería 1 igual a 2X menos X. 1 igual 2X menos X es X. Entonces aquí me queda que X es igual a 1, ¿verdad? Entonces, mi primera P de X, mi conjunto de solución sería 1, ¿cierto? Y bueno, eso sería todo, pues, ¿no? A P de X igual a 1. Perfecto. En esta situación de acá, vamos aquí para P de X. Ahora vamos a poner acá para Q de X, ¿sí? Para este Q de X que está acá, tengo esta situación, mira, X más 1 igual a X más 1. Entonces, si yo resuelvo esto, me va a quedar algo muy particular, X más 1 igual a X más 1. Si paso todo a restar, mira, por ejemplo, X más 1. Esta X que está sumando lo paso a restar, sería menos X. Y este 1 que también está sumando, lo paso a restar, menos 1. Y acá me queda igual a 0. X menos X, 0. 1 más 1, 1 menos 1 también es 0. 0 más 0 es 0. 0 igual a 0, correcto. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos queda una igualdad al momento de realizar una ecuación, bueno, eso ya vamos a ver igual más adelante, vamos a tener que este conjunto solución va a ser siempre todos los reales. ¿Ya? O si no, también para verlo de una manera un poco más
explicativa sería de la siguiente manera, pues, ¿no? Si es que yo reemplazo, bueno, esa es la idea principal, pues, ¿no? Si yo reemplazo esta X por algún elemento del referencial, según lo que vimos el día de ayer, vamos a ver qué sucede. Si reemplazo con uno sería uno más uno igual a uno más uno, sí. Si reemplazo con el 2, 2 más uno igual a 2 más uno, también. Si reemplazo con el 3, 3 más uno es igual a 3 más uno, también. Si reemplazo con el 4, 4 más uno igual a 4 más uno. Y así, así, así me puedo ir de largo y todos me van a dar lo mismo, ¿sí o no? Entonces, cada vez que tengas una igualdad en una ecuación, bueno, igual le vamos a ir más adelante, nos queda que la Q de X siempre va a ser igual al referencial, ¿ya? Sí está claro hasta ahí, ¿no? Sí, Ya, entonces tenemos dos situaciones acá. Primero tenemos la situación de que AP de X es igual a uno y que AQ de X es igual al referencial. ¿Ya? Ahora sí vamos a ir resolviendo cada uno de estos literales. Primero, ¿existe un X que cumpla con el predicado P de X, sí o no? ¿mande? Este literal la vamos a irlo leyendo, ¿ya? Dice, ¿existe un X que cumpla con el predicado P de X, sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Este uno que está aquí es el que existe y está aquí, ¿verdad? ¿Cumple con este predicado P de X? Sí, y justamente es este uno que está por acá, ¿verdad? Entonces sí cumple. Entonces, esto sería verdadero. Implica, ¿todos los elementos cumplen con el predicado Q de X, sí o no? sí. Sí, ¿verdad? Todos los elementos cumplen porque habíamos quedado que todos los elementos son parte del referencial. Uno implica uno, ¿verdadero o Oh, falso? Uno. Listo. Eso es todo aquí en este literal A. Acá, mira de nuevo, para marearte, o sea, esto de aquí podemos resolverlo sin siquiera hacer el ejercicio. Esto de aquí, ¿es verdadero o es falso? Según los apuntes que vimos ahorita de las implicaciones lógicas. ya voy. A ver, verdadera. Segura, mira bien aquí. Lo que tienes apuntado, aquí debería ser el mismo operador, debería ser las dos O, y aquí tienes una I, ¿sí ves? Una O, que tienes una I. Entonces esto sería falso. Ah, sí, ya vi, ya vi. Ajá. Bueno, entonces ves, por un mínimo símbolo se daña todo. Vamos a verle acá. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, exactamente. Por el lado de acá, si yo tengo, mira, el complemento de P de X, ¿cuál sería el complemento de P de X? El complemento de P de X, ¿cuáles serían los números? Todos los números del referencial menos el uno. Es decir, tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Unido con Q de X, ya sabemos que Q de X es el referencial. Bueno, si tenemos cualquier conjunto unido con el referencial, ¿qué nos da como resultado? Según lo que vimos ayer, nos da como resultado el La referencial. referencial. Entonces, esto va a ser verdadero, ¿ya? Y por último, aquí tenemos el conjunto solución de P de X. ¿Es subconjunto de AQ de X, sí o no? Entonces, ¿este P de X es subconjunto del referencial, sí o no? Sí, Obvio que sí, pues no, porque se supone que este es el elemento uno. Este es el elemento uno. Es subconjunto, el uno es subconjunto de todos los números del uno al 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Obvio que sí, pues no, sí es subconjunto. ¿Ya? La falsa era esta B que está aquí. ¿Alguna pregunta? ninguna, pero estoy copiando. Dale, dale. Me avisas para cambiar, ¿ya? Ya. Ya. Listo. Ahora sí, bueno, vamos a ver ahora este ejercicio que está acá. Asimismo, cópialo rapidito para irlo haciendo, o tomar una foto como prefieras. Igual lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ya?
Ya. Ya, perfecto. Mira, vamos a ver acá dice, se tiene, sí, si se tiene un referencial, bueno, si se tiene un R como un conjunto referencial, y P de X es un predicado cualquiera, ¿sí? Determine la proposición verdadera. Vamos a ver qué sucede acá. Esto básicamente son las consideraciones que vimos hace un momento. Primero, dice acá, si tenemos que el referencial es un conjunto unitario y ese predicado cumple, es lo que justamente habíamos visto, si el referencial es unitario, el predicado cumple, ¿qué sucedía? ¿Existe alguno que cumplía? Sí, ¿verdad? Verdadero. Y todos los elementos cumplen, falso, eso está mal. Porque habíamos dicho que si es el conjunto unitario y ese predicado cumple también con ese conjunto unitario, íbamos a decir que existe alguno que cumpla, sí, es el que está aquí. ¿Qué más íbamos a decir? ¿Todos los elementos cumplen? Claro que sí, porque es el único que está, pues. Entonces, como es el único que cumple, todos van a cumplir. Entonces, esto aquí dice que es falso, entonces esto estaría mal. ¿De acuerdo? Esto estaría mal. Esto es falso. Toda la expresión que está aquí es falso. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Ujú. Ya. Ahora acá, mira, dice, si el referencial es igual, de nuevo, estamos prácticamente en la misma situación del ejercicio anterior, sino que ahora le cambian el elemento. Ya no es el elemento A, sino que ahora es el elemento cero. Entonces, si el referencial es un conjunto unitario y el predicado también cumple, entonces, ¿todos cumplen? Sí. O sea, ¿todos cumplen? Sí. ¿Existe alguno que cumpla? Sí. ¿Todos cumplen? También. ¿Esto de aquí es lo mismo, sí o no? Vamos a ver. ¿Qué sucede acá? Bueno, prácticamente aquí me están preguntando esta negación de aquí. Si yo niego esto, si yo niego esto, si yo niego todo esto, ¿me va a dar como resultado lo que está aquí, sí o no? Sí. No. Mira bien. ¿Por qué no? Porque al negar el cuantificador universal me queda el existencial. Correcto. El Sí. existencial de X. Pero aquí me quedaría la negación de P de X. ¿Sí ves? Entonces aquí me faltaría la negación. Entonces, como aquí me falta la negación, esto también estaría mal. O ¿Ya? sea, si está la A ahí, siempre va a ser la E. Claro, al negar el para todo, tú vas a Se obtener hace la el E. existencial, obviamente, sí. Pero recuerda que hay que negar tanto el cuantificador como el predicado. Siempre hay que negar el cuantificador y hay que negar el predicado. Así no Entonces, esté la negación ahí adentro del corchete, hay que negarlo cuando lo resolvamos. claro, o sea, tú vas a negar, primero niegas el para todo, o sea, niegas el cuantificador y también niegas este predicado que está acá, ¿no? Entonces, la Sí. negación de la A, como tú le dices, del universal, es el existencial A. Y la negación de predicado P de X, simplemente le pones negación de P de X. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, esto está mal, ¿por qué? Porque aquí le faltaría este símbolo de negación, ¿sí ves? Si tuviera ahí un símbolo de negación, fuera verdadero. ¿Ya? Ya. Listo. La siguiente dice acá, si el referencial es vacío, entonces, según la consideración que vimos justamente hace un momento, si el referencial es vacío, ¿qué habíamos dicho? Si el referencial es vacío, ¿todos cumplen? Sí, todos cumplían. O bueno, vamos a ver acá. Aquí está más fácil. Nos preguntan lo siguiente. Si yo niego esta expresión, ¿me da lo que está acá, sí o no? Mira, justamente lo que estamos hablando. La negación de un para todo es un existe, sí, verdadero, ¿está bien? Y la negación de P de X nos da negación de P de X. Entonces, básicamente aquí me preguntan si es que está bien hecha esta equivalencia. Esto de acá es básicamente para marear a la gente, nada más. Entonces, esto sería verdadero, ¿ok? Y ahora Ok. sí, acá sí tengo que considerar lo que habíamos hablado de las consideraciones. Aquí me dicen, pues no, si el referencial es vacío, es decir, que no tengo ningún elemento para comparar nada. Si el referencial es vacío, ¿existirá algún elemento que cumpla con cualquier predicado, sí o no? Aquí es no, porque no tenemos, pues no, con qué compararlo, ¿ya? Entonces, aquí me queda cero, pues no, entonces esto está mal. Como aquí debería ser cero, todo esto es falso. ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? Sí. Ya, perfecto. Entonces, démonos cuenta eso de ahí. O sea, simplemente aquí, bueno, ninguna de las teorías correcta, falso, porque aquí en nuestro caso la C fue la correcta. Aquí prácticamente no hay que desarrollar mucho, sino que más bien es interpretarlo, verlo, leerlo y entenderlo. Una vez que uno lo entiende, es facilito todo aquí.
¿Ya? Veamos otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver este ejercicio que está acá. Así mismo me avisas para cambiarlo, ¿ya? Ya, Ya. Vamos a ver acá, así mismo vamos a resolverlo. Dice, determine de todas las opciones cuál es la falsa. Y de nuevo tengo que analizar cada una, pues, ¿no? Voy a ir analizando una. Entonces, bueno, tenemos aquí primero que el referencial es vacío. Si el referencial es vacío, entonces, vamos a ver. Si el referencial es vacío, ¿qué habíamos dicho? Si el referencial es vacío, habíamos quedado que, eh, ¿cómo era la cosa? Si el referencial es vacío, ¿existe algún elemento que cumpla, sí o no? Ninguno, ¿verdad? Esto era falso porque no teníamos con quién comparar. Y si ujú, el referencial es vacío, yo pongo cualquier predicado, habíamos dicho, predicado ujú, P de X, por ejemplo, X es una vocal, tú decías que AP de X es vacío porque no teníamos respuesta, y si AP de X es vacío y es igual a que el referencial, decíamos aquí que todos cumplían, pues no, para todo X P de X iba a ser igual verdadero. Entonces, con esta consideración, que ya la habíamos repasado hace un momento, decimos, para todo XP de X, falso, falso. Para todo X, perdón, existe un XP de X falso, y para todo XP de X tenemos que es verdadero. Entonces, esto es verdadero. Cero implica uno, uno, sí, ¿verdad? uno. Entonces, uno. Entonces, bueno, perdón. Todo esto que está aquí es verdadero, ¿sí o no? Sí es verdadero. Si el referencial es vacío, bueno, entonces aquí sería todo esto verdadero. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Sí, estamos bien, ¿no? Es básicamente la consideración que vimos hace un momento, nada más. Listo. Mira el literal B. En el literal B, yo tengo acá la negación de para todo X, P de X o Q de X, P de X o Q de X. Ahora sí, si yo niego esta expresión, si yo niego, al negar esto, tendría que negar así, pues, ¿no? Tendría que negar el cuantificador y niego toda esta expresión que está acá. Entonces aquí me va a quedar, mira, la negación de un para todos sería un existe. Y aquí sería la negación de toda esta expresión, sería la negación de P de X o Q de X. ¿Ya? Y aquí sería, existe un X, y aquí niego, niego y niego, ¿cierto? La negación de P de X sería negación de P de X. La negación de una O es una I. Y la negación de Q de X aquí sería negación de Q de X. ¿Ya? ¿Hola? Ya, Ya, perfecto. Entonces, bueno. Te pregunto, ¿esto de aquí es lo mismo que está acá? No, ¿verdad? Le faltaría aquí esta negación. Entonces, como le falta esa negación, esto sería falso. Y bueno, si estuviéramos en un examen, como te decía ayer, esta es la falsa, te preguntan la falsa, esta es la falsa, aquí marcas y se acaba el ejercicio. Pero bueno, como estamos practicando, vamos a ver qué pasa con los otros literales. Vamos a ver acá, mira, por ejemplo, el literal C dice, si el referencial es igual al conjunto unitario y ese conjunto unitario cumple con el predicado o ese elemento cumple con el predicado y es verdadero, ¿qué va a pasar aquí? ¿Existe un XP de X para todo XP de X? ¿Existe alguno que cumpla? Sí. ¿Todos van a cumplir? Sí, porque es el único que existe. Entonces, ¿eso es equivalente? ¿Uno igual a uno? Sí, también, verdadero. De hecho, esta es la consideración que vimos hace un momento, pues, ¿no? ¿Ok? Eh, literal D, vamos a ver acá literal D, ¿sí? En el literal D, mira, nos preguntan esto, existe un X, la negación de todo esto, entonces vamos a copiarlo, existe un X, negación de P de X y Q de X. Entonces, al momento de que yo niego todo esto, niego, hago la negación,
Aquí me quedaría, existe un X, sería negación de P de X. La negación de una Y se transforma en O. Y acá la negación de Q de X sería negación de Q de X. ¿Ya? Esto de aquí se parece a lo que está acá, ¿sí o no? Falta, pues no, vamos a ver, porque aquí tenemos, mira, tenemos una implicación, tengo que seguir resolviendo. Aquí sería, aplicando la ley de la implicación, aquí sería la negación del antecedente, implica el consecuente queda igual, ¿sí o no? Y la doble negación se transforma en el original, recuerda, pues no, existe un X, aquí sería P de X, implica negación de Q de X. Entonces, ¿es lo mismo, sí o no? Sí, sí es lo mismo. Entonces, esto es verdadero. ¿Ok? Ok, Y por último, mira acá, dice acá, si es que todos cumplen, el conjunto de solución es referencial, ¿sí o no? sí. Sí, pues no. Todos cumplen el conjunto referencial de solución, sí. Y listo, esta literal B fue la falsa. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Ah, ya, vamos a ver predicados con dos variables. Espera, que estoy copiando. Dale, dale, perdón, perdón. Dale. ¿Ya? Espera. Dale, dale. Sí. Ya. Ya, perfecto. Vamos a cambiar de tema, ¿sí? Vamos a cambiar de tema. Vamos a ver ahora predicado con dos variables, ¿sí? ¿Lo vemos ahorita o lo vemos mañana ya? No sé. ¿Tú qué dices? Pues no sé cómo te quieras. ¿Cómo te sientes con este tema de acá? ¿Lo quieres volver a practicar o si está claro todo? O sea, la cuestión es que no te satures tampoco, pues, ¿no? No te satures tanto de tanta información y puedas digerirla en tu cerebro poco a poco y la comprendas y la analices y ya tengas todo claro, pues, ¿no? O sea, sí lo entiendo, pero debería practicarlo más. Ya, pues, entonces no sé, pues tú dime. Por mi lado seguimos, no sé, de ti depende. Este es otro tema. No, o sea, es también de predicados, pero es otro tema. No sé, pues como tú quieras. Ya, bueno, vamos haciéndolo ya para mañana no tener mucho que hacer, ¿ya? Bueno, vamos a ver predicado de dos variables. Mira, predicado de dos variables es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que hemos venido haciendo. Acá hemos venido trabajando siempre con una variable. ¿A qué me refiero con una variable? Siempre ponemos P de X, P de X, P de X o Q de X, pero siempre con la misma variable, es decir, con la única X que tenemos, pues, ¿no? Entonces, cuando yo digo acá predicado de dos variables, ya no vamos a hablar solamente de X, sino que ahora vamos a hablar de X y de Y. Esa va a ser la única diferencia. Es decir, que el predicado o la expresión ya no va a tener una sola variable, sino que ahora va a tener dos variables, ¿sí? Ahora va a tener dos variables. Esa es la única diferencia, ¿sí? Como se dice acá, ahora ya no vamos a tener un solo referencial, sino que vamos a tener dos referenciales, uno para X y uno para Y, que no pueden ser diferentes, pueden ser iguales, o sea, eso ya no importa. La cuestión es que vamos a definir ahora dos letras diferentes, dos variables, ¿sí? Es decir, bueno, ya vamos a ver un ejemplo, pues, ¿no? Y bueno, siguiendo acá, tenemos dos variables X y Y en una sola expresión. Eso es lo importante, que tenemos dos variables X y Y en una sola expresión, ¿sí? Eso es lo que hay que considerar aquí. Y bueno, si al reemplazar X por un elemento cualquiera, pero del referencial de X, ojo con eso, tenemos que reemplazar X con el referencial de X y a Y
por un elemento del referencial de y. Entonces, esa es la única consideración que hay que tener aquí en cuenta, que cuando hacíamos el cambio en los ejercicios anteriores con una sola variable, era fácil, pues no, reemplazábamos esa variable x con un elemento del referencial. Pero en este caso, como vamos a tener dos referenciales y dos variables, entonces esta variable x tiene que reemplazarse con el referencial de x y esta variable y tiene que reemplazarse con el referencial de y. ¿Sí? Así es la situación. ¿Ok? Entonces, bueno, por ejemplo aquí, vamos a ver este ejemplo que está acá. ¿Sí? Asimismo, tómale una fotito, cópialo y lo vamos a resolver, ¿ya? Ya, déjalo. Ok. Ya. ¿Ya? Bueno, vamos a resolverlo. Dice, bueno, tenemos el predicado x, y, es decir, tenemos las dos variables, dice acá, x es una letra del abecedario, es una letra ubicada en el abecedario antes que y. Esa es la condición, x es una letra en el abecedario antes que y. Y tenemos nuestros dos referenciales, referencial para x y referencial para y. ¿Ok? Entonces aquí la idea de cómo se resuelve esto es sencillo. La verdad es súper fácil. Mira, tengo que colocar mi referencial para x en un conjunto, referencial para x. Y aquí tengo la A, la B, la E y la Z. Y también tengo que colocar el referencial para z, perdón, para y, ¿sí? Tengo que colocar mi referencial para y. Y aquí tengo las letras la B, la I, la P, la T y la Z. Hasta ahí creo que no hay nada complicado, ¿sí o no? Coloco el referencial para X, coloco el referencial para y ya está prácticamente todo. Vamos a hacerlo un poquito más amplio, ¿ya? Espérate un ratito. El referencial para X y el referencial para Y. Entonces aquí estaba la A, la B, la E, la Z. Y acá está la B, la I, la P, la T y la Z. ¿Ya? Ahora sí viene la situación. Vamos a ver, mira. Primero nos preguntan, o mejor dicho, tenemos que responder o tengo que hacer este predicado. Dice acá, X, es decir, todos estos elementos que están aquí, X es una letra ubicada antes que Y en el abecedario, ¿no? Una letra ubicada en el abecedario antes que Y. ¿La A se encuentra antes que la B, sí o no? Sí. Perfecto. ¿La A se encuentra antes que la I? Sí. ¿La A se Sí. encuentra antes que la P? También. ¿La A se Sí. encuentra antes de la T? También. ¿La A se encuentra antes de la Z? También. Y tenemos esa pequeña relación. Sí, esas soluciones, pues, ¿no? Entonces, el diagrama en realidad solo me ayuda, pues, ¿no? Porque en realidad mi conjunto solución de AP de X, Y va a ser, y comenzamos a colocar aquí A con B, después el siguiente par ordenado sería A con I, el siguiente sería A con P, ¿sí ves? El siguiente sería A con T y el siguiente A con Z, ¿ya? Y continúo por acá. Vamos ahora a analizar el siguiente elemento de X. ¿B se encuentra antes que la B? ¿Sí o no? Sí. No, pues. ¿Por qué? Sí. La B de vaca en el abecedario. Ah, ya, perdón, estaba viendo al revés. Claro. Entonces tienes que moverte de pila. Entonces, ¿esta vez se encuentra antes que la B? No. ¿Esta vez se encuentra antes que la I? Tampoco. ¿Esta vez se encuentra antes que la P? Tampoco, ¿verdad? A ver cómo es la cosa. Es M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, T, V.
W, X, Y, Z, ¿sí o no? Así es el abecedario, ¿verdad? Entonces, ¿se encuentra antes que la P? No. ¿Se encuentra antes que la T? Tampoco. ¿Se encuentra antes que la Z? Sí, sí se encuentra antes que la Z, ¿verdad? O sea, ahí está bien. ¿Estamos claros, no? Ajá. Ya. Ahora, ¿la E se encuentra antes que la B? No. ¿La E se encuentra antes que la I? Sí, este sí lo dejo. ¿La E se encuentra antes que la P? No. Ah, no, sí, también, perdón, sí. ¿La E se encuentra antes que la T? También. ¿Y la E se encuentra antes que la Z? También. Y finalmente, ¿la Z se encuentra antes que la B? No. ¿La Z se encuentra antes que la I? Tampoco. ¿La Z se encuentra antes de la P? Tampoco. ¿La Z se encuentra antes de la T? Tampoco. Y la Z tampoco se encuentra antes de la Z porque es la misma. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no? Sí. Ya, bueno, entonces me faltaría aquí colocar en la solución, me faltaría colocar la B con la Z y la E con la I, la E con la I, la E con la P y la E con la... Aquí me faltó con la T también. La E con la T y la E con la Z. La E con la P, la E con la T y la E con la Z. ¿Ya? Ahí yo tengo entonces mi conjunto solución. ¿Ya? Ahí yo tengo mi conjunto solución. Ahora sí, vamos a ir viendo. Aquí la cuestión, o lo difícil, bueno, que no es nada difícil para comenzar, lo difícil sería interpretar esto. Vamos a ver, dice acá, ¿existe algún X que cumpla con todos los elementos de Y? ¿Sí o no? ¿Cómo? Vamos a leer, mira de nuevo. ¿Existe un X que cumpla con todos los elementos de Y? ¿Existe algún elemento de X que esté relacionado con todos los elementos de Y? Sí, ¿Cuál es ese elemento? La A, ¿sí o la, no? Perfecto. Entonces, ¿existe un X que está con todos los de Y? Sí, es la A. Aquí me dice que es falso. Esto está mal, está mal. Esto es falso. ¿Ya? La siguiente, literal B, dice acá, todos los elementos de X se relacionan con todos los elementos de Y. no, No, ¿verdad? La Z no tiene nadie, ¿sí? Está solita y abandonada. Entonces, este de aquí no tiene. Entonces, como aquí dice que todos se relacionan con todos, esto sería falso. Aquí dice que es verdadero, falso. Esto está mal. ¿Ya? Para que todos se relacionen con todos, debería ser todos, así como la A, todos deberían tener todas las flechas para todos, ¿no? Entonces esto está mal, ¿sí? Sí está clara la idea, ¿verdad? Ya, listo, por acá, mira, ve, todos los elementos de Y, perdón, aquí debería ser X, aquí, para todos los elementos de X, perdón, aquí me equivoqué, para todos los elementos de X existe al menos un Y, ¿verdadero o falso? Para todos los elementos de X, para todos estos elementos que están aquí, ¿están relacionados con algún elemento de Y? sí, sí. No, mentira. Este Z no tiene ninguno, mira, ¿ves? Ah, Aquí ya te ves, dice que falso. todos los de X, que todos los elementos de X, todos estos X que están aquí, deberían tener al menos un elemento de Y o algún elemento de Y. Pero no tiene, o sea, por ejemplo, esta Z no tiene ninguno, entonces no todos cumplen, ¿sí ves? Aquí te debe decir que todos cumplen. Entonces, en este caso, sería falso. O sea, como te dice que aquí sí es falso, entonces tú pones que está bien, ¿sí? Está correcto. Como te preguntan la verdadera, aquí ya pararías y sería tu solución. Pero bueno, vamos a ver acá, mira, por ejemplo, este literal D. Este literal D, sí o no, que se ve un poco medio raro con y acá una negación. Entonces, para no marearnos, para no equivocarnos con esta negación que está aquí, lo más recomendable es sacar esa negación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, existe un X, existe un Y, negación de P de X, Y. Entonces, sacamos esta negación. ¿Cómo sacaríamos esta negación? Es como que tuviéramos la negación de para todo X, para todo Y, predicado de X, Y. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque si yo hago el camino inverso, mira, si yo hago el camino inverso, si digo la negación de un para todo, me da un existencial,
la negación de este para todo me da nuevamente otro existencial, ¿sí ves? Y la negación del predicado P de X me da negación del predicado P de X. ¿Ok? O sea, Entonces, solo se pusiera la negación al frente y no había adentro. exactamente, porque mira, si yo te pregunto aquí de la siguiente manera, por ejemplo, si no, imagínate que no haya resuelto esto, que no lo he hecho, ¿ya? Y yo te pregunto acá, solamente analizando el literal de como hemos analizado los anteriores. eh, ¿Qué diría aquí? ¿Existe un X para algún Y que no cumpla con el predicado? O sea, la pregunta es media confusa, ¿sí o no? Entonces no se podría interpretar. Pero si yo hago esto, si yo hago esto que está aquí, yo te pregunto a ti, aquí está más fácil de preguntar, mira, a ver. Todos los elementos cumplen con, o sea, todos los elementos de X se relacionan con todos los elementos de Y de tal manera que cumplen con ese No, predicado, ¿sí o no? no, No, ¿verdad? Esto es falso. Y como tenemos la negación afuera, la negación de cero, ¿cuánto sería? ser 1. uno. 1. La negación de cero es 1, entonces esto es 1. Como es 1, entonces aquí está bien. Aquí algo está mal. O capaz que si era la Y. Bueno, vamos a seguir resolviendo, ¿ya? Este es literal D. Vamos a ver el literal E. ¿Qué pasa en el literal E? En el literal E, mire, tenemos lo mismo. Yo puedo decir acá, bueno, aquí no lo voy a resolver, acá mismo. Existe un Y existe un X, o sea, perdón, existe un X para algún Y, de tal manera que cumple el predicado, ¿sí o no? O sea, algún elemento de X está relacionado con algún elemento de Y, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Correcto, sí. Y como tengo la negación afuera, la negación de uno se hace cero. Y como tengo aquí la negación de cero, esto sería falso. ¿Ya? Entonces aquí está mal, esto sería falso. Bueno, aquí tal vez, deja ver, para todo X, bueno, aquí tendría que corregir, aquí debería ser cero para que esto también me dé cero. Aquí la copié mal, pues, ¿no? La tuve que haber copiado mal. Déjame igual revisarla, esta la saqué del libro. Pero bueno, ya después la veo, ¿ya? Sí está clara la idea, o sea, lo que importa ahorita es que esté clara esta idea de aquí. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? sí. Ya, perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio que está acá, ¿ya? Así mismo, cópialo rapidito, o tómalo una foto y lo vamos a ir resolviendo, ¿ya? Ya, Ya, listo. Entonces, mira, así mismo. De nuevo, aquí tenemos dos elementos, A y B. Bueno, X, Y, A y B, la letra que sea, no importa. Entonces, de nuevo, tengo aquí el referencial para A y acá tenemos el referencial para B, ¿ya? Los elementos de A sería 2, 4, 6 y los elementos del B sería -2, -4, 0, 1 y 2. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición que tengo que cumplir aquí? ¿Cuál es el predicado? Que A es mayor que B. Entonces, así mismo como en el anterior. 2 es mayor que -2, ¿sí o no? Sí. 2 es mayor que -4, también. 2 es mayor que 0, sí. 2 es mayor que 1, sí. 2 es mayor que 2, no, no es mayor que 2, es igual. Entonces aquí esta no debería ir. ¿Ok? El siguiente elemento de A. 4 es mayor que -2, sí. 4 es mayor que -4, sí. 4 es mayor que 0, sí. 4 es mayor que 1, sí. 4 es mayor que 2, también. Perfecto. Y por acá, 6 es mayor que -2, sí. 6 es mayor que -4, sí. 6 es mayor que 0, también. 6 es mayor que 1, sí. Y 6 es mayor que 2, también. Sí, te das cuenta, ¿no? Está súper fácil esto, ¿verdad? ajá. Ya, pues entonces,
para que no se vea estas líneas así todas chuecas, siempre se coloca la solución. O sea, el conjunto solución, mi AP de AB, ya no sería mi predicado de X y Y, sino que sería mi predicado de A con B. Esto sería igual a, bueno, aquí sería el 2 con el menos 2, el 2 con el menos 4, el 2 con el 0 y el 2 con el 1. ¿Cuál más? El 4 con el menos 2. ¿Cuál más sería? El 4 con el menos 4, el 4 con el 0, el 4 con el 0, el 4 con el 1. ¿Quién más? Y el 4 con el 2. ¿Qué más? Ahora tendremos el 6 con el menos 2, el 6 con el menos 4, el 6 con el 0 y el 6 con el 1. Y bueno, finalmente el 6 con el 2, perdón. ¿Ya? Y este sería mi AP de AB. O sea, esta sería mi solución, pues, ¿no? Ahora sí vamos a ver. Vamos a ver acá. Tenemos aquí lo siguiente. Mira, ¿qué nos preguntan aquí? En el literal A, vamos a ir interpretando. Todos los elementos de B se relacionan con algún elemento de A. Todos los elementos de B se relacionan con algún elemento de A. ¿Sí o no? Otra vez, otra A ver, mira, una vez que ya tengo este diagrama, ¿verdad? Vamos a ir leyendo cada literal. Primera pregunta o primer literal. Dice aquí, para todos los elementos de B, ¿existe algún elemento de A? O leyéndolo de una manera más fácil o interpretándolo de una manera más fácil, todos los elementos de B, todos estos elementos de B, o para todos los elementos de B, ¿existe algún elemento de A? ¿Están relacionados con algún elemento de A? ¿Sí o no? no. Sí, pues mira, todos los que están aquí, el 0, el 1 y el 2, todos esos que están ahí tienen una relación o tienen una flecha con los que están acá. Mentira, porque en el 2 primero no se puede con el 2 último del B. Sí, pero claro, está bien, pero es que, por ejemplo, este 2 último, sí está con alguno de los acá, o sea, sí está con el 4 y sí está con el 6. Porque Ah, aquí te entonces dice, no tiene primero, nada que ver con que uno no relacione con el otro. no, no, es que, por ejemplo, ahí fuera falso si es que a mí me dijeran, por ejemplo, para todos los de A, para todos los de B. Eso quiere decir que todos los de A se relacionan con toditos los de B. Y ahí sí fuera mentira, porque el 2 no se relaciona con el 2 de acá. Ahí sí estaría bien. Pero aquí me dicen que todos los de B, como está aquí, pues no, todos los de B, para todos los de B, es decir, este, con este, con este, con este, con este, todos los que están aquí de B, tienen por lo menos uno o alguno de A. Sí, entonces, este de aquí por lo menos tiene ¿cómo se llama? El 4 y el 6, ¿ya? Ok. Entonces aquí sería verdadero. La siguiente que vamos a ver acá, ¿existe por lo menos un elemento de A que esté relacionado con todos los elementos de B? ¿Sí o no? ¿Existe por lo menos un elemento de A que esté relacionado con todos los de B? Sí, ¿Cuál es ese? el 4 y el 6. Perfecto, perfecto. Ya le cogiste el golpe a todo esto. Ya estamos listos. Acá, ¿qué diríamos acá? Bueno, aquí sí es lo que te comentaba, pues, ¿no? Todos los elementos de B están relacionados con todos los elementos de A. Aquí es falso, ¿sí o No, no? no, falso. ¿Por qué? Por el 2 que tú habías dicho, pues, ¿no? Listo. Acá, ¿existe algún elemento de B que tenga todos los de A? ¿Existe algún elemento de B que esté relacionado con toditos los de A? No. O sea, ¿existe algún elemento de B? Claro que sí, el menos 2, mira, ve. Sí, sí. El menos 2 está relacionado con todos los con todos los de A, ¿sí ves? Entonces aquí sería verdadero. Acá, mira, para todos los elementos de A, ¿existe algún elemento de B? Obvio que sí, pues no. Para todos estos elementos que están aquí, existe al menos un elemento de acá, un elemento de B. También verdadero. Me preguntaban cuál era la falsa, bueno, sería la de aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ya, perfecto. Bueno, aquí ya tengo la solución. Bueno, aquí prácticamente lo que hicimos. Menos 2 con menos 2, 2 con menos 2, con menos 4, con 0, con 1 y nada más. Ahí viene el 4.
con -2, con 4, con 0, con 1 y con 2. Y el 6 lo mismo con todos los que están ahí. Entonces colocamos nuestro conjunto solución, ¿sí? Que justamente es todo lo que está acá. Y comenzamos a responder las literales. Todos los elementos de B están relacionados con alguno de A. Todo lo del referencial de B existe un elemento referencial de A. Verdadera porque todos tienen uno, ¿verdad? Al menos uno de A. Para literal B, tenemos aquí, ¿existe algún elemento de A que esté con todos los de B? Ya habíamos quedado que sí, pues no, existe algún elemento de A, perdón, existe algún elemento de A que esté con todos los de B. Por ejemplo, en este caso sería el 4 que está con todos los de B y el 6 también está con todos los de B. ¿Sí? La siguiente, el C dice todos los elementos de B están con todos los de A. Bueno, aquí sería falso porque esta línea que está aquí faltaría, pues no. Esa sería la falsa. Sí, literal. C que es el falso. El siguiente dice todos los perdón, ¿existe algún elemento de B que esté con todos los de A? Claro que sí. No, este -2 está con todos los de A. Este -4 también está con todos los de A. Bueno, el 0 también, pues no, por si acaso. Entonces, ¿existe algún elemento de B que esté con todos los de A? Sí, verdadero. El -2, el -4, el 0 y el 1 están con todos los de A. Y el último era todos los de A. Para todos los de A, ¿existe algún B? Para todos los de A, ¿existe algún elemento de B? También verdadero. ¿Sí? También verdadero. Bueno, es lo que ya hicimos. Pues no, aquí está más bonito, más detallado. Por ejemplo, acá, mira, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Ya, déjalo Dice, copio. ya, dale, copio. Ya, Ya, perfecto. Así mismo. Entonces, vamos a ver. Tenemos el referencial de A, el referencial de B. Entonces, colocamos aquí de nuevo la misma idea. El referencial para A, el referencial para A. Tenemos acá el referencial para B. Aquí tenemos uno, 2, 3. Aquí tenemos, bueno, lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a ponerle mejor la W de Wednesday para que se diferencie. Ok, entonces dice el predicado, dice acá, A es el número que indica el lugar que ocupa B en la semana. Entonces, obviamente el lunes sería para 1, ¿cierto? Martes 2 y miércoles 3. Nada más. ¿Sí o no? Ahí no existe ninguna otra relación. Y mi conjunto solución, mi conjunto AP de AB, va a ser 1 con lunes, 2 con martes y 3 con miércoles. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestros conjuntos solución. O sea, los únicos elementos que cumplirían son estos tres, nada más. Y ahora sí vamos a ir respondiendo las preguntas. Bueno, nos preguntan, entonces es verdad que, vamos a ver. El literal A dice, todos los elementos de A cumplen con todos los de B, ¿verdadero o falso? todos los de A cumplen con el de B. Todos los de A cumplen con todos los de B. Falso. Falso porque se supone, claro, es falso porque se supone que para que sean todos los de A con todos los de B sería así, pues no, todos tendrían todas las líneas, acá también todas las líneas, entonces, falso. Acá dice, existe, perdón, todos los elementos de B o para todos los elementos de B existe algún elemento de A. Para todos estos elementos de B existe al menos un elemento de A.
Eso es falso. ¿Por qué? Porque este jueves que está aquí está solo, pues no. Y aquí me dice que todos los elementos de B deberían tener al menos un elemento de A. ¿Sí ves? Entonces, este jueves que está acá no tiene ninguna relación, entonces sería falso. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Sí, Ya, bacán. La siguiente dice, ¿existe algún elemento de A que esté todos los de B o que tenga todos los de B? falso. Falso. Para que esto se cumpla, debería ser, por lo menos uno de estos debería estar así, no con todo, ¿no? Pero como eso no sucede aquí, esto sería falso. Acá, ¿existe algún elemento de B que cumpla con todos los elementos de A? No. No, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, para este, pues, supongamos, pues no. O para este de acá debería llegarle así todos los elementos, pues no. Pero como eso no ocurre, también es falso. Acá literal es todos los elementos de A, o perdón, para todos los elementos de A existe al menos un elemento de B. Sí. Sí, ¿verdad? Para todos los de A existe al menos una de B. Verdadero, me preguntan cuál es verdad, entonces marco la E. Y ahí tendríamos la solución. Sí, está claro, ¿no? Sí. Acá. Bueno, aquí ¿cómo es la solución? Asimismo, coloco los conjuntos, 1, 2, 3, lunes, martes, miércoles, jueves. Sería uno con lunes, 2 con martes y 3 con miércoles. Y mi conjunto de solución, 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles. Y comenzamos, pues, ¿no? Para todos los de A, ¿están relacionados con todos los de B? Falso, ¿sí? Eso ya sacamos que es imposible, no es nuestro caso. Para el literal B dice todos los elementos de B, para todos los elementos de B existe algún elemento de A, entonces tampoco, ¿sí? También sabemos que es falso. Para la C dice acá existe algún elemento de A que cumpla con todos los de B, tampoco, ya vimos que eso no cumple, también es falso. Para el D todos los elementos de B cumplen con todos los de A, tampoco, ¿sí? También es falso. Y la última que era para todos los elementos de A existe algún elemento de B, sí, justamente es la situación de aquí, ¿no? Es verdadero. Sí está claro, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? No, ninguno. Ya, perfecto. Y listo, ¿sí? Este tema aquí sí lo vamos a ver mañana para que tengan chance de leer, ¿sí? De hacer bueno, si quieren vayan avanzando el mismo libro de Moisés Villena, vayan avanzando los ejercicios que están ahí para que no se le acumule el final. Y ya mañana, ¿sí? Ya mañana terminamos con este último tema de este capítulo y podemos ya concluir con este capítulo 3. El último tema sería lógica y conjuntos, ¿sí? Las dos mezcladas y hacemos razonamientos con predicados, ¿sí? Bueno, para adelantarles un poco, estos razonamientos se acuerdan que era hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3 y así, así, así. Implica una conclusión. Bueno, la misma idea, pero ya no solamente con proposiciones, sino que ahora lo hacemos con predicados, ¿sí? Bueno, eso vamos a ver mañana, ¿ya? Eso lo revisamos el día de mañana, ¿ok? Ya. Entonces, Ok. nos vemos mañana temprano, ¿sí? ¿A qué hora mañana? Ahí vemos, ¿ya? Ahí estamos. Lo más probable es que sea a las 8 o 9 de la mañana. Sí, por ahí. Ya, verás, porque voy a salir a las 10 o 11. Ya, bacán, bacán. Igual este tema que viene es corto, no es tan largo. Ya. Ok. Ya. Listo, listo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana. Bye. Bye, bye.